Bueno, yo estuve consultando diferentes artículos y encontré uno que me gustó mucho, que básicamente propone un modelo para desarrollar una terapia en base a células CAR-T para el tratamiento de la LLA. Me gustó mucho porque lo que hace es que mezcla, digamos, modelos más pequeños y diferentes consideraciones de efectos para describir enteramente cómo va a ser la terapia. Y bueno, vamos a dar un poco de contexto biológico. La LLA, que es básicamente la leucemia linfoblástica aguda, nos vamos a referir con LLA tanto al tumor como a las células de este. Y bueno, esta básicamente se origina porque los glóbulos blancos y digamos que los linfoblastos tienen, ¿cómo decirlo? Una mutación que lo que hace es que bloquea su maduración y lo que hace es que empiezan a proliferar de una manera sin control, sin detenerse. Y bueno, esto lo que hace es que si tenemos células sanas, como, no sé, glóbulos rojos o glóbulos blancos que estén bien, pues básicamente los va a desplazar y va a estar, bueno, pues estas células son básicamente lo que, digamos, nutre no, lo que conforma el sistema inmunológico humano. Entonces, claro, si estas se ven desplazadas, pues este sistema se va a ver comprometido, se va a ver debilitado. Y bueno, pues si se ve debilitado, pues aquí puse un ejemplo de, esto es un virus, así que no es realista, pero pues básicamente vamos a estar muy muy enfermos y bueno, se le considera un tumor, es leucemia. Y bueno, para combatir este tumor, lo que se hace es que se utilizan células CAR-T, que de hecho poner células CAR-T es redundante porque la C en CAR-T ya dice células del inglés, pero no importa, así lo encontré en la literatura y así me voy a referir a ellas. Bueno, estos son linfocitos T del propio paciente que se reprograman, es decir, un médico los extrae y los reprograman genéticamente para digamos, um, proveer al paciente de ciertos receptores que son capaces de destruir estas células. Aquí puse una palabra que es reconocer. Esta va a ser importante para más adelante. Y bueno, estos pueden destruir estas células leucémicas. Muy bien, entonces tenemos nuestras células LLA rojas, que son las malas, pero tenemos nuestras grandiosas células CAR-T azules, que son las buenas. Y un médico allí pues nos las provee para curarnos. Ahora, ¿qué pasa? Pues nosotros esperaríamos que estas células pues destruyan a todas las LLA con muchísima efectividad. Ahorita van a ver que es una barbaridad. Y bueno, pues nada, estamos curados, ¿no? El gato ya se curó, ya se ve bien. Pues no. ¿Qué pasa? Estas células se rebelan contra nosotros. ¿Por qué? Bueno, nótese que esto de extraer células del paciente y luego modificarlas y volvérselas a ingresar, pues básicamente se podría considerar como un fármaco vivo que sí, va a terminar erradicando al tumor, pero digamos que si no se dosifica bien, si no damos una dosis precisa, pues lo que va a hacer es que esta población de células CAR-T modificadas se dispare un montón. Y a esto se le conoce como el síndrome de liberación de citoquinas. Y bueno, lo que vamos a terminar haciendo es que nuestro tratamiento para curar la LLA lo que hace es que um, va a comprometer la salud del paciente. Esto evidentemente no nos gusta. Y bueno, es cierto que estas células CAR-T tienen cuando veamos su modelo lo van a ver con más precisión, pero tienen un efecto que termina haciendo que estas desaparezcan. Entonces, claro, al final de varios días, meses, años, pues la población va a converger a un mínimo y pues el paciente va a estar bien, bien en el sentido de que no va a tener células CAR-T, pero en todo ese tiempo el síndrome de que comentamos aquí, el síndrome de liberación de citoquinas, pues ya lo va a debilitar bastante y pues evidentemente no queremos pues un tratamiento que nos deje a nuestro paciente mal, es decir, sí lo cure, pero luego lo deje mal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a buscar un modelo matemático que nos permita predecir la dosis mínima de estas células CAR-T para cierta población de células LLA. Es decir, queremos ver cuánto le tenemos que ingresar a un paciente de dosis para que
para que estas células CAR-T que le ingresamos puedan acabar con las células ALL que posee. Me voy a estar refiriendo a ellas de repente como ALL y LLA. Esto es porque tengo muy grabado en el artículo está en inglés, así que allí pues lo usan ALL, pero yo estoy usando LLA porque pues hablo español, vaya. Así que disculpen si me equivoco. Bueno, aquí también voy a fijar, porque es el objetivo que tiene en el artículo, y es eliminarlas al día 28. Vamos, es decir, vamos a tomar una terapia de 28 días. Ok. Y bueno, matemáticamente voy a describir esto como que quiero encontrar pues dos ecuaciones para pues cada una de las poblaciones. En este caso pues un modelo simple es encontrar cuánto vale la derivada de cada población, es decir, cuál es su crecimiento. Ahora, esto diría si no supiese, si no hubiese tomado un gran curso que se llama Fundamentos de Biología Matemática. Y es que no quiero esto, quiero algo aún mejor, que ese modelo sea autónomo. Es decir, que no dependa explícitamente del tiempo. ¿Por qué? Porque ya tenemos muchísima teoría de esto. Y de hecho, en el artículo, lo que hacen es que tienen mucha teoría para este tipo de ecuaciones y la aplican. Luego hacen cosas que no me gustan tanto que voy a comentar después, pero aplican toda la teoría de dos autónomas. Ahora, para proponer el modelo, lo que vamos a hacer es tomar las siguientes hipótesis. Vamos a asumir que para las células LLA hay un crecimiento logístico y, bueno, ¿qué significa esto? Que hay una capacidad de carga, ¿no? Que es decir, la población no puede crecer exponencialmente. Va a terminar, hay una cota superior, por decirlo de algún modo. Esto pues debido a factores, normalmente decimos alimentación, pero en este contexto no me gustaría decirlo ya que es la salud del paciente, la alimentación. Pero, hay un tope para la población. Y bueno, también vamos a tomar que pues como le vamos a meter células CAR-T y estas van a eliminar a las LLA, pues hay como un factor de depredación que depende de tanto de la población de células CAR-T como de LLA. Aquí pongo que pues este factor es básicamente la probabilidad de que bueno, es probabilidad de encuentro y probabilidad de que en cada encuentro se eliminen. Ok, y ahora para las células CAR-T vamos a tomar las siguientes hipótesis. Y es que va a haber un suministro, es decir, va a haber una dosis constante de células CAR-T. Esto lo toman así en el artículo, pero luego lo... Esto era lo que había dicho que no me gustaba, porque toman como que ese factor va a ser constante para la teoría matemática, pero luego cuando hacen pruebas, lo que hacen es, obviamente, pues el paciente no va a estar conectado a algo que le esté dando una dosis constante, sino que va a estar ingiriendo pues cierta cantidad, ya sea diaria, semanal, mensual. Entonces, en las simulaciones lo que hacen es pues considerar esto, que las dosis no son diarias. Pero claro, como en la teoría sí lo consideran constante, pues es un poco contradictorio. Pero bueno, yo para esta presentación voy a asumir que esa dosis es constante. Ahora, también vamos a asumir que la tasa de eliminación de las LLA es la misma que, y escuchen el término, fratricidio. ¿Qué significa el fratricidio? Bueno, fratricidio de las CAR-T. Ok, ¿qué significa esto? Es básicamente que las, digamos, muerte por fraternidad. Algo así. Básicamente las células CAR-T se pueden eliminar entre ellas. ¿Esto por qué? Porque tienen cierto receptor con el que detectan a las células LLA que pues les permite reconocerlas y decir, ah, vale, tengo que eliminar esta célula. ¿Qué pasa? Que las células CAR-T tienen este mismo receptor, entonces pues también se eliminan a ellas mismas. Entonces por eso pongo que la tasa de eliminación va a ser la misma. Vamos a suponer que el factor de encuentro pues es igual y que pues como la tasa de eliminación es la misma, pues va a ser igual aquí. Ok, ahora vamos a tomar otra consideración y es que las células CAR-T hacen algo y es que cuando se encuentran con otras células CAR-T y también con o también con las LLA tienen una probabilidad de mitosis ¿por qué? Por otro también receptor que tienen estas células. ¿A qué me refiero con mitosis? Se clonan, básicamente se clonan, esto con cierta probabilidad de mitosis. Y la última hipótesis es que vamos a tomar en cuenta la mortalidad de las CAR-T. Esto es curioso porque de hecho tiene una mortalidad que ronda el periodo de esta terapia, que es 28 días. Así que su efecto no va a ser muy relevante, pero como en el artículo original lo consideran, yo también lo voy a considerar. Y bueno, sin más, este es el modelo matemático.
Es un modelo de dos ecuaciones, como ya habíamos dicho en los objetivos que buscábamos. Aquí tenemos el crecimiento, ¿cómo decirlo?, logístico. Aquí noten que estamos escribiendo la capacidad de carga diferente a como la tenemos acostumbrada. Aquí está multiplicando y normalmente la presentamos dividiendo. Lo mismo, así la presentan en el artículo y lo voy a mantener. Fíjense que aquí está el factor de eliminación que les hablaba cuando se encuentra una célula de LLA con una de CAR-T. No sé si lo había dicho, pero L representa las LLA y C las CAR-T, las poblaciones, quiero decir. Y bueno, noten que este mismo factor de eliminación está presente aquí. ¿Por qué este término está al cuadrado? Porque la probabilidad de que se encuentre una célula CAR-T con otra CAR-T escala con el cuadrado de su población. Y, ajá, como habíamos dicho, la tasa de eliminación es la misma. Es negativo en ambos casos porque hablamos de eliminación. Para la población de LLA no hay mucho más que decir. Como ya habíamos dicho, crecimiento logístico y eliminación igual. Ahora, aquí tenemos el factor del suministro de dosis, que sin más es constante. Constantemente le estamos dando cierta cantidad de células CAR-T a su población. Y bueno, aquí tenemos el factor que determina su mortalidad, que pues es proporcional a la población actual. Mientras mayor sea, pues más muertes va a haber. Y aquí está el término que les decía de mitosis, que es básicamente, bueno, aquí tenemos la proporción, sin más, es una constante de proporcionalidad. Ahora, digamos que el cómo escala esta mitosis es proporcional a la población actual y a la suma de ambas poblaciones. ¿Por qué? Porque pues la población actual representa pues cada una de las células y luego la suma de las poblaciones representa la cantidad de células con las que se puede encontrar. Y bueno, y todo en conjunto pues ya es el término de mitosis. Y bueno, simplemente aquí lo detallo con más precisión. Aquí les defino cada una de las variables. Tenemos la frecuencia de dosis. Tenemos también la tasa ¿cómo se llama? Rosé, que va a representar la constante para cada individuo de la proporción de mortalidad. Aquí lo tenemos, de mortalidad, ajá, de la población de CAR-T. Y bueno, también les hablo aquí del término de fratricidio, que como ya les dije, es la muerte de una CAR-T ocasionada por otra CAR-T, que va a tener una tasa alfa que vamos a tomar, que es la misma de eliminación para las LLA. Ajá, aquí es lo que ya había dicho. Aquí pues lo mismo, el crecimiento logístico. Y bueno, aquí tenemos el término de mitosis, que está dado por este factor Rose. Antes dije factor Rose-Stause, perdón. Ok, y aquí lo que tenemos en el análisis matemático son los puntos de estabilidad, o bueno, puntos de equilibrio. Y vamos a ver tres casos, que en realidad son dos, pero en el artículo original también ponen tres. Ahorita les explico. El primero, pues, es el éxito. La población de LLA se elimina y entonces solo nos queda una población de CAR-T que va decreciendo con el tiempo. Y bueno, aquí tenemos la condición que tiene que cumplir esta población de CAR-T para existir. Y bueno, la de LLA es simplemente cero. Y bueno, tenemos un segundo punto de equilibrio y es cuando la enfermedad es crónica. ¿Qué quiero decir con esto? Que ninguna de las poblaciones se elimina, ambas coexisten. Ahora, como tal, esta no tiene una forma explícita, sino que depende de que se cumpla esta condición de aquí. Y bueno, realmente no es de mucho interés clínico esta condición porque simplemente puedes incrementar la tasa y quiero decir, el phi C, que representa la dosis. Puedes incrementar esa tasa y bueno, ya te vas de este punto y puedes irte al caso de éxito clínico. Y bueno, aquí tenemos el último caso, que es el de fracaso terapéutico. Este digo que no existe porque si tú haces el análisis matemático, pues te da que sí puede existir, como lo hicieron en el artículo de hecho, pero como tenemos un factor positivo, realmente nunca se termina de mitigar. Bueno, quiero decir, con fracaso terapéutico nos referimos a que las células CAR-T se eliminan y entonces las de LLA pueden incrementar tanto como quieran. Pero como digo,
Como estamos incrementando como tal este factor, pues siempre vamos a estarle proporcionando población y nunca vamos a llegar a este caso. Pero sí es importante considerarlo porque pues es una terapia de 28 días y entonces eso nos puede dar más consideraciones. Como digo, este término se asume constante, pero realmente no lo es. Ahora vamos a ver algunas simulaciones que de hecho no son muy relevantes y les voy a mostrar principalmente las últimas dos. Simplemente estoy variando algunos parámetros y les estoy enseñando pues cómo varía. En este caso es la población de CAR-T y estoy variando la dosis. Aquí tenemos la población de LLA y para la misma variación de dosis. Aquí lo que varío es el factor Rosé, que si recuerdan lo que representaba era el factor de mitosis. Y bueno, lo mismo, aquí las poblaciones de LLA para ese mismo factor. Y bueno, aquí lo que tengo es el factor alfa, que si recuerdan, me determinaba tanto la eliminación de LLAs como la eliminación de CAR-T por fratricidio. Y si se fijan, aquí hay un caso con muchísimo cambio, que de hecho lo puse porque estas gráficas me estaban saliendo casi iguales. Y dije, no, pues quiero una que se vea muy diferente. Y bueno, creo que me pasé un poco. Si se fijan, el factor es muy pequeño, por lo cual la cantidad de células CAR-T no disminuye mucho. Así es. Esto nos indica, de hecho, que la mayoría de eliminaciones de muerte, que diga, digamos que lo que hace disminuir la población de células CAR-T es el fratricidio. Y bueno, aquí lo mismo. El factor alfa lo varío, pero para el comportamiento de las LLA. Y si se fijan, este, este que corresponde al alfa menor sigue siendo la mayor población de LLAs. Esto ocurre porque, esto ocurre porque pues tenemos, aquí están, tenemos muchas CAR-T, pero eliminan a pocas LLAs. Así que aunque se estabiliza, pues no las termina de eliminar. En este caso, cuando tenemos un factor grande, pues las elimina. Aunque también se va emparejado rápidamente la población de CAR-T, digamos que terminan de hacer su trabajo. Y bueno, este es el que me interesa mostrarles la simulación porque esta está basada en datos clínicos reales. Y sin más, aquí tenemos la población de células CAR-T. Nótense que aquí tenemos dos escalas diferentes. No vayan a pensar que las poblaciones son casi iguales. No, 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 no. La población de células LLA es inmensamente más grande, pero la eliminación que causan las células CAR-T es inmensa también. Y bueno, sin más, los puntos representan los valores clínicos reales que obtuve. No sé si me va a dar tiempo de mostrarle la página donde los obtuve, pero ajá. Y los puntos rojos, la población de células LLA. Ok, si se fijan, aquí hay un pequeño salto. Recuérdenlo, porque lo voy a mencionar más adelante. Y justo donde está este salto, nótense que la gráfica de las células LLA se despega muchísimo de las. De lo que. Bueno, de los valores reales clínicos. Ok, y aquí simplemente tenemos cómo, bueno, cómo varía la tasa de las poblaciones. Y no hay mucho que decir. Al principio las células CAR-T van aumentando y esto hace que las células LLA se vayan emparejando a cero. Si se fijan, bueno, o sea, se van emparejando, es decir, se van emparejando a cero, pero esto es porque queda menos población, pero desde que están las células CAR-T empiezan a eliminarse rápidamente. Y ya finalmente cuando pasa cierto umbral, las células CAR-T también empiezan a disminuir. Esto hace también a su vez que las LLA pues ya no se disminuyan tan rápido, pero ya están en una población demasiado débil como para recuperarse. Y bueno, aquí simplemente tenemos el diagrama de fases de la gráfica que vimos anteriormente, de esta. Ajá. Y bueno, sin más, vemos cómo se conduce la población a lo largo que van variando. En este caso tenemos que la población inicia aquí y la población converge aquí, es decir, hacia la eliminación de las células LLA. Y bueno, ahora les voy a hablar sobre las limitaciones. Bueno, la principal limitación la podemos observar en esta discrepancia de aquí. ¿Por qué se da esta discrepancia? Bueno, es porque en el caso real el factor phi c pues no es constante, sino que va, digamos que es como una delta de Dirac, por decirlo de algún modo. Nos pega saltos, es discontinua, nos pega saltos y nos da cierta cantidad
en un tiempo muy pequeño. Entonces, claro, este modelo no considera eso como tal. En las simulaciones que hacen en el artículo lo hacen así, pero realmente en la teoría no lo consideran así. Que de hecho, hablando del artículo, algo que me causó gracia es que especifican que van a considerar que cuando quede menos de una célula LLA, esa población se ha extinto, lo cual me dio risa porque pues no puede existir un medio de población. También algo que demuestran, de hecho, es que estas ecuaciones bajo condiciones realistas, solo puede estar en el cuadrante positivo, es decir, nunca vas a obtener poblaciones negativas. Y, y bueno, eso era por comentar una curiosidad. Estaba hablando de las limitaciones. Bueno, como les digo, la mayor limitación es esta. Y si se fijan, justo esta discrepancia ocurre porque aquí tenemos un máximo de las células CAR-T, pero este máximo coincide con una dosis. Entonces tenemos como que dos saltos. O sea, tenemos ya el máximo de lo que pueden alcanzar, pero ese máximo se ve todavía beneficiado por un plus de la dosis que se ingiere en ese momento. Y claro, este comportamiento se sale muchísimo del esperable y eso a su vez perjudica en el comportamiento de las células LLA. También creo que mm, no programé del todo bien el ajuste de los parámetros, ya que es un modelo complejo, al menos para mí, y no supe cuál escoger en particular. De hecho, es un modelo que no figura con un nombre, digamos, ordinario o clásico en la literatura. Y bueno, esa sería la principal limitación que tiene el modelo. También habría otras como que no estamos considerando pues suficientes variables, ya que hay modelos mucho más complejos. De hecho, los autores de este artículo lo toman de un recopilatorio de modelos para este tipo de tratamientos y lo que hacen es que le incluyen el modelo logístico. Es decir, originalmente este modelo estaba con modelo exponencial, bueno, con un modelo exponencial y el término de eliminación de las células LLA. Y lo que hacen ellos es decir, pues vamos a meterles crecimiento logístico y lo hacemos mejor, jaja. Lo cual me gustó porque de hecho es algo que siento que yo haría. Ahora, aquí lo que tengo es, bueno, refiriéndome a lo anterior, pues es, si van a meterle crecimiento logístico, ¿por qué no meterle el crecimiento típico para los tumores? Es decir, el de Gompertz. Y es lo que yo hice. Le metí este y aunque las gráficas se ven muy similares, lo estuve haciendo comparaciones sobre cuál era mejor. De hecho, el doctor Ariel dio allí una fuente para ver de este tema y este es mejor. Ajá, es mejor. También es más complicado, pero se complementa mejor a los datos. Y también siento que el comportamiento con las simulaciones que estuve viendo era mejor. Vaya, estoy hablando mal del modelo que acabo de exponer, pero ajá, suponiendo un crecimiento dado por el modelo de Gompertz en lugar del logístico, los datos encajan mejor. Y bueno, aquí está la bibliografía. Ahora me gustaría mostrarles una simulación, por decirlo de algún modo. Y es simplemente la hice en MATLAB. Y es que puse todos los efectos que tienen, todas las hipótesis las puse, pero sin convertirlas en ecuaciones. Solo puse las hipótesis, puse que se iban a eliminar cuando se vieran con cierta probabilidad. No le puse factores. Puse que las células CAR-T se iban a replicar. Es decir, la mitosis. También puse que se iban a eliminar de vez en cuando. Puse que iba a haber una dosis. Y bueno, quiero que vean el tipo de comportamiento que tienen. Y luego me digan si les recuerda a algo. Ok, voy a ponerlo en mayor velocidad. Aquí simplemente es una caja. Imaginen que es el cuerpo humano. Y bueno, de hecho acabó muy rápido. Bueno, todavía queda, porque es lo que les decía. Las células CAR-T van a eliminar las LLA, que eran las rojas, ya las eliminaron, pero luego van a ir desapareciendo por fratricidio.
Y es lo que estamos viendo aquí. Van a irse eliminando y va a tardar un montón, de hecho. Creo que debí de haberle puesto alguna cota, pero quería ver cuánto tiempo tardaba. Y no debería de tardar mucho más. Muy bien, allí están. Vamos, vamos, vamos. Ok, mucho ojo a lo que va a aparecer ahorita. Esa creo que va a morir por la tasa de mortalidad. Ahí está. Y bueno, aquí tenemos una gráfica que me gustaría que la apreciáramos. A ver, ¿puedo quitar este? Ahí está. Si se fijan, la población va así, luego estaba así, ¿ok? Evidentemente hay discontinuidades porque las poblaciones reales son de millones y millones. Aquí pues simplemente estuve considerando unas decenas. Y bueno, esta gráfica pues se parece mucho a esta que tenemos aquí. Evidentemente este término se va muy rápido, pero es como les había dicho porque estas escalas pues no están digamos al mismo nivel, son diferentes para cada una. Y si las rescalásemos se vería todavía más parecido a esto. Y bueno, creo que ya duró mucho el video, así que aquí lo voy a dejar. Aquí está la bibliografía que utilicé. Oh, también debería enseñarles la infografía que hice, que simplemente resume todo. Lo que es la LLA, el modelo matemático, lo que significa cada término, la gráfica con los datos clínicos. Luego aquí pongo algo que de hecho no puse en la presentación porque creo que me tomaría mucho tiempo explicarlo, pero en el artículo, que de hecho lo tengo aquí y también lo puse en las referencias aquí, en el artículo lo que hacen es demostrar que si se cumple esta condición, entonces tenemos el caso clínico de éxito. Y bueno, eso sería todo. Si alguien tiene alguna pregunta, puedo mandarle código de las, no sé, gráficas. También tengo una libreta en Google Colab porque no entendí muy bien si debíamos utilizarlo obligatoriamente con la comparación del modelo con logístico versus Gompertz. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Un saludo.